¿Te imaginas ser testigo del nacimiento que cambiaría la historia del mundo para siempre? Hoy vamos a explorar un relato tan asombroso que desafía toda lógica humana. Lo que María y José vivieron no fue un simple viaje. Fue un camino lleno de desafíos, fe inquebrantable y señales divinas que marcaron cada paso. Y espera, en breve descubrirás un detalle oculto que pocos conocen y que revela un secreto impresionante de este nacimiento. Desde los primeros relatos sobre la espera del Mesías, surgían inquietudes que aún hoy llaman la atención. ¿Cómo lograban tantas personas mantener la esperanza en medio de un ambiente marcado por el control político y el temor cotidiano? La respuesta se encuentra en aquel periodo en el que Judea vivió bajo la autenticidad de Herodes, un gobernante que defendía su cargo mediante alianzas con Roma y medidas estrictas. Las familias observaban cómo los censos y los impuestos alteraban su estabilidad, mientras la expectativa de un libertador permanecía firme en la memoria colectiva. Esta tensión influyó directamente en los sucesos que dieron forma a la historia del nacimiento de Jesús, y comprender ese entorno ayuda a valorar cada decisión tomada por sus protagonistas. En medio de ese escenario se encontraba Nazaret, una pequeña comunidad donde la vida se desarrollaba con sencillez. Allí vivía María, una joven cuya conducta reflejaba una fe sólida y una obediencia constante a Dios. Su compromiso matrimonial con José marcaba la etapa previa a un futuro que ambos esperaban construir con tranquilidad. Sin embargo, surgía una pregunta clave. ¿Cómo reaccionaría cualquier persona ante un mensaje inesperado que transformaría por completo el rumbo de su vida? María enfrentó ese desafío cuando un mensajero divino se presentó ante ella con instrucciones que exigían confianza y disposición total. El anuncio del ángel le invitaba a aceptar una misión que implicaba servir como instrumento en el plan que el pueblo había guardado durante generaciones. La explicación que recibió sobre la concepción por obra del Espíritu Santo requería una fe que superara toda lógica humana. Aún así, María expresó su aceptación con una respuesta directa que mostraba obediencia y respeto. Cada palabra pronunciada por ella quedó como testimonio de una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la historia del pueblo de Israel. ¿Qué sentimientos pueden surgir en una joven al comprender que lleva en su vientre al anunciado Salvador? La historia bíblica no detalla esas emociones en profundidad, pero sí muestra que su confianza en Dios se mantuvo firme desde el inicio. Al mismo tiempo, José enfrentaba su propio conflicto. Él era un hombre justo y buscaba actuar conforme a las enseñanzas de la ley, pero la situación lo colocó ante un dilema que podría haber resultado deshonroso para María. La noticia del embarazo antes de la convivencia matrimonial generó dudas lógicas. Sin embargo, un mensaje recibido en un sueño renovó su discernimiento. El aviso del ángel le aclaró que el origen del embarazo no era humano, sino parte directa del propósito divino. Esta revelación lo impulsó a asumir el papel que Dios le había asignado, convirtiéndose en protector y guía de la familia que estaba a punto de formarse. José comprendió que su responsabilidad no consistía solamente en acompañar a María, sino también en custodiar la vida del niño, cuyo nacimiento cumpliría antiguas profecías. Las genealogías que vinculaban a José con el linaje de David confirmaban la coherencia de los anuncios proféticos. Dicha conexión era fundamental para afirmar la autenticidad del Mesías prometido. ¿Por qué era tan importante este detalle para la comunidad israelita? Porque las escrituras establecían que el descendiente de David sería quien instauraría un reino de justicia. Así, cada paso que daba María y José fortalecían la expectativa que el pueblo guardaba desde hacía siglos. Mientras se acercaba la etapa final del embarazo, un decreto imperial alteró los planes de la pareja. César Augusto ordenó un censo que obligaba a cada familia a trasladarse a una ciudad de origen. Este requerimiento coincidió con el momento más sensible del proceso de gestación. El viaje hacia Belén representaba un desafío considerable para cualquier persona, y más aún para María, que se encontraba en los últimos días del embarazo. ¿Cómo se prepara una pareja para un trayecto tan exigente sabiendo que el nacimiento podría ocurrir en cualquier instante? La respuesta se encuentra en la confianza que ambos depositaron en Dios mientras avanzaban hacia la ciudad de sus antepasados. El camino entre Galilea y Judea implicaba recorrer largas distancias bajo condiciones cambiantes. El paso por terrenos irregulares, vientos fríos durante la noche y la constante preocupación por la seguridad formaban parte del viaje. José observaba cada detalle para evitar riesgos,
mientras María procuraba mantener la serenidad. A lo largo de las jornadas, la esperanza se mezclaba con el cansancio, y la necesidad de llegar a Belén antes del parto se volvía más urgente. Aunque el relato bíblico no especifica la duración exacta del traslado, diversos estudios históricos indican que este trayecto podía tomar varios días, dependiendo del ritmo y las condiciones del camino. Cuando finalmente alcanzaron Belén, la dificultad no terminó. La ciudad se encontraba llena a causa del censo y la cantidad de viajeros. La búsqueda de un espacio donde alojarse se volvió compleja. Las puertas se cerraban una y otra vez con respuestas que mostraban la escasez de opciones. ¿Qué siente una pareja al ver que cada intento es rechazado mientras el nacimiento se aproxima? La incertidumbre crecía mientras José insistía en encontrar un lugar seguro. La única alternativa disponible resultó ser un sitio destinado a animales. Un lugar sin comodidades, pero que ofrecía resguardo en una situación de emergencia. Fue allí donde ocurrió el nacimiento del Salvador, de manera sencilla y sin presencia de autoridades ni multitudes. María acomodó al recién nacido con los recursos que tenía a disposición. José acompañó cada momento con responsabilidad y conciencia del papel que estaba desempeñando. Este suceso, que ocurrió sin eventos externos grandiosos, adquirió relevancia espiritual por lo que representaba para el plan de Dios. La sencillez del entorno hizo evidente que la voluntad divina no dependía de estructuras humanas, sino de corazones dispuestos a obedecer. Mientras esto ocurría, personas ubicadas lejos del lugar también estaban siendo guiadas por Dios. En las colinas cercanas, un grupo de pastores cuidaba los rebaños durante la noche. Ellos se encontraban en silencio, atentos a su trabajo cotidiano, cuando recibieron un anuncio celestial que rompió la monotonía de su jornada. Un mensajero les comunicó el nacimiento del Mesías y les indicó cómo identificar al niño. La información que recibieron los impulsó a desplazarse hasta Belén para verificar lo que se les había dicho. ¿Qué motivó a aquellos pastores a dejar sus labores para dirigirse hacia un sitio incierto? La respuesta se encuentra en su fe y en la claridad del mensaje recibido. Al llegar al lugar indicado, confirmaron todo lo que les había sido comunicado. Allí encontraron a María, a José y al niño recién nacido. La escena reforzó su convicción de que el mensaje provenía de Dios. Después de observar al pequeño, compartieron con otros lo que habían escuchado, permitiendo que más personas conocieran el cumplimiento de la promesa. Los pastores se convirtieron así en los primeros en difundir la noticia del nacimiento, aún sin comprender plenamente la magnitud de lo que habían presenciado. En otro punto geográfico, un grupo de sabios observaba los cielos en búsqueda de señales. Estos estudiosos, expertos en fenómenos astronómicos y conocedores de textos antiguos, identificaron un acontecimiento que los llevó a una conclusión firme. Había nacido un rey. Su interpretación los impulsó a emprender un viaje prolongado, con el fin de rendir honor a aquel niño. ¿Qué clase de convicción impulsa a hombres de posición respetada? Su búsqueda reflejaba un deseo genuino de reconocer la obra de Dios, aún más allá de sus propias fronteras culturales. Los regalos que llevaron consigo tenían un propósito simbólico. El oro hacía referencia a la dignidad real. El incienso señalaba la relación con lo divino, y la mirra anticipaba una misión que incluiría sufrimiento. Cada elemento representaba aspectos fundamentales del camino que el Mesías recorría. Al acercarse a Jerusalén en búsqueda de información, los sabios provocaron inquietud en el palacio de Herodes. La sola mención de un posible nuevo rey generó preocupación en el gobernante, que veía amenazada su estabilidad política. Herodes consultó a los expertos en la ley para confirmar la ubicación del nacimiento anunciada por los profetas. La respuesta señaló a Belén, lo que aumentó su inquietud. Herodes pidió a los sabios que regresaran después de encontrar al niño, argumentando que él también deseaba adorarlo. Sin embargo, sus intenciones eran contrarias a su discurso. Durante el descanso de los sabios, un sueño les advirtió que no debían regresar al palacio, por lo que retornaron a sus tierras por otro camino. Esta decisión impidió que Herodes obtuviera información crucial para ejecutar su plan, que llevó a estos hombres a obedecer la advertencia sin cuestionamientos. La claridad del mensaje recibido y la convicción espiritual que él los guiaba. Al darse cuenta que los sabios no volverían, Herodes reaccionó con dureza. Ordenó eliminar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores con el objetivo de eliminar cualquier amenaza a su trono. Este acto generó dolor en numerosas familias y marcó uno de los episodios más trágicos de la época. Ante esta situación, José recibió otra advertencia divina para proteger al niño y a María.
El mensaje le indicó que debía salir de la región y dirigirse a Egipto. Esta instrucción, aunque difícil, era necesaria para preservar la vida del pequeño. José organizó la salida de manera rápida y cuidadosa. María lo acompañó confiando en que el plan de Dios se cumplía incluso en medio del peligro. El viaje hacia Egipto representó un desplazamiento extenso, pero la obediencia permitió que la familia se mantuviera a salvo. ¿Cómo influye la fe en momentos donde las decisiones deben tomarse con inmediatez? Desde ese instante comenzó un trayecto complejo. Las rutas que conducían hacia Egipto no ofrecían seguridad. El camino estaba lleno de riesgos, y aún así, la familia avanzó con determinación. ¿Cómo enfrentaron cada tramo sin saber qué encontrarían? La respuesta surge al considerar que confiaban en la guía que habían recibido. La prioridad era salvaguardar al niño, porque Herodes buscaba eliminarlo. El peligro era real y no permitía demora. Mientras avanzaban hacia territorio extranjero, la tradición cristiana destaca que el cumplimiento de las profecías acompañaba cada paso del viaje. Los creyentes suelen preguntarse por qué Egipto fue el lugar escogido. La explicación se remonta a los escritos antiguos donde se anunciaba que desde ese país Dios llamaría a su hijo. La presencia de la Sagrada Familia en aquellas tierras fortaleció la comprensión de este anuncio. Además, Egipto ya era un punto con comunidades judías establecidas, lo que permitió encontrar un entorno donde adaptarse sin quedar completamente aislados. Puede imaginarse la sorpresa de las familias que vivían allí al recibir a José, María y al niño. La estancia en Egipto no fue corta. Aunque los evangelios no especifican su duración exacta, los expertos coinciden que la familia permaneció allí el tiempo suficiente para garantizar la seguridad del niño. El ambiente político en Judea seguía amenazante. Solo después de la muerte de Herodes llegó la señal para regresar. Nuevamente, José recibió instrucciones en sueños, lo que muestra la continuidad del contacto divino sobre la familia. ¿Cuántas veces Dios dirige el camino de las personas a través de indicaciones que requieren atención y discernimiento? El retorno no significó una vuelta a la vida anterior. José decidió establecerse en Nazaret, una región tranquila donde el niño creció lejos de los centros políticos. Este detalle es crucial para comprender la infancia de Jesús. La vida en Nazaret ofreció un ambiente sencillo que permitió su formación espiritual y humana. Allí aprendió las costumbres de su pueblo, trabajó junto a José y vivió entre gente común. ¿Cómo influyó ese entorno en su misión futura? La decisión de vivir en Nazaret cumplió otra profecía que anunciaba que el Mesías sería llamado Nazareno. Cada movimiento de la Sagrada Familia confirma la continuidad de un plan previsto desde tiempos antiguos. Este tipo de detalles fortalece la fe de quienes buscan comprender la coherencia de la Biblia. Cuando se examina la narrativa completa, se observa que nada quedó al azar. Cada etapa tenía un propósito. Con el paso del tiempo, la figura de Jesús comenzó a adquirir significado para diversas comunidades. Aunque su infancia permaneció discreta, su nacimiento ya había provocado reacciones intensas. En Belén, el evento pasó desapercibido para muchos. Sin embargo, los evangelios narran la llegada de pastores y posteriormente la visita de los sabios de Oriente. Este conjunto de acontecimientos confirma que personas de distintos orígenes reconocieron la importancia de aquel niño. ¿Cómo percibían estos hombres el valor espiritual de la vida que comenzaba? A medida que los seguidores de Jesús crecieron en número durante los primeros siglos, surgió la necesidad de recordar su nacimiento de manera comunitaria. Las reuniones cristianas se realizaban con discreción debido a las persecuciones. Pero aún así, la celebración de la vida y las enseñanzas de Jesús se mantenía viva. Cuando el cristianismo fue reconocido legalmente dentro del Imperio Romano, surgió la oportunidad de establecer fechas litúrgicas claras. El 25 de diciembre se convirtió en la jornada destinada en conmemorar la Natividad. La elección no fue arbitraria. Esa fecha coincidía con celebraciones ampliamente conocidas en el imperio, como la festividad dedicada al nacimiento del Sol Invicto. La Iglesia buscó transformar el sentido de ese día para presentar a Cristo como una respuesta espiritual superior para las personas de la época. ¿Qué impacto tuvo esta decisión en la expansión del cristianismo? La celebración de la Natividad comenzó a consolidarse como un momento de reflexión y alegría entre los creyentes. Las comunidades la adoptaron con rapidez, porque ofrecía un espacio anual para recordar la encarnación del Hijo de Dios. Sin embargo, el calendario se desarrolló de manera distinta. El 6 de enero empezó a tomar importancia como fecha de la Epifanía, una celebración que integraba no solo el nacimiento de Jesús, sino también su bautismo y la visita de los sabios.
Esta diferencia regional demuestra la riqueza de las tradiciones cristianas y la manera en que cada comunidad aportó elementos propios para honrar al Salvador. El tiempo de Adviento, que procede a la celebración de la Natividad, surgió como un periodo de preparación espiritual. Durante estas semanas, los creyentes reflexionan sobre el significado del nacimiento de Jesús y la promesa de salvación. Las prácticas de Adviento se fueron consolidando hasta convertirse en una tradición establecida. Las familias encendían velas progresivamente para recordar la llegada del Mesías. Este acto generaba un ambiente de expectativa y recogimiento familiar. ¿Qué prácticas conserva hoy cada familia cristiana durante este periodo? El efecto de la Natividad no se limitó al ámbito litúrgico. Con el paso del tiempo, artistas, escritores y músicos comenzaron a representar la escena del nacimiento en sus obras. Desde los frescos antiguos hasta las composiciones de la época medieval, la imagen del pesebre fue adoptada como un elemento central en la expresión cristiana. Las representaciones permitieron que la historia llegara a personas que no sabían leer, reforzando la enseñanza sobre la encarnación de Jesús. ¿Qué impacto generó esta difusión visual en la vida espiritual de los creyentes de aquellas épocas? A lo largo de los siglos, los himnos influyeron también a la manera de recordar la Natividad. Canciones como Adeste Fideles o Noche de Paz se propagaron por numerosas regiones y se convirtieron en expresiones comunes de devoción. Estos cantos no solo acompañaron las ceremonias religiosas, sino que se integraron a las celebraciones familiares. De esta manera, el nacimiento de Jesús se convirtió en un evento presente tanto en los templos como en los hogares. Las Escrituras señalan que el nacimiento de Jesús cumplió anuncios realizados mucho antes. Esta relación entre profecías y acontecimientos fortalece la identidad cristiana. Para muchos creyentes, la conexión entre los textos antiguos y los relatos de los evangelios confirma la continuidad del plan divino. Este punto es relevante para la enseñanza religiosa, ya que muestra cómo la Biblia presenta una narrativa coherente que abarca siglos. En la vida diaria, los creyentes encuentran en la Natividad un recordatorio sobre el propósito de su fe. Las preguntas que surgen durante esta celebración inspiran a examinar la relación personal con Dios y a renovar compromisos. Por eso, muchas comunidades dedican ese tiempo a fortalecer sus actividades espirituales y a practicar obras de servicio. El nacimiento de Jesús nos recuerda que la fe y la obediencia al Señor transforman vidas. ¿Qué enseñanza de esta historia tocó tu corazón? Déjanos tu comentario, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Acompáñanos a seguir descubriendo la palabra de Dios y sus maravillas en cada historia que compartimos.